Hola a todos, ¿cómo estáis? Soy Carlos Delgado y este es un canal donde hablamos sobre arte y cultura contemporáneas. Hoy vamos a aproximarnos a una figura archiconocida como es la de Salvador Dalí, pero nos vamos a orientar a no ese Dalí canónico, histórico, figura fundamental para el desarrollo de las vanguardias, que sabemos que es un movimiento, que el surrealismo dentro de este desarrollo de las vanguardias que se desarrolla, tiene su momento más excelso en el periodo de entreguerras y donde Dalí hace una aportación además muy peculiar, con una figuración muy nítida, pero donde representa un universo onírico que tiene sus raíces en el pensamiento psicoanalítico de Freud y en una serie de cuestiones vinculadas con un pensamiento no racional, que van a hacer de él una figura central dentro del desarrollo de las vanguardias, como vimos en el capítulo de Un perro andaluz, donde se ven muchos de sus temas, muchos de sus claves de lectura, están ahí presentes en esta película de Luis Buñuel. Pero no vamos a ver al Dalí clásico, que en realidad es el Dalí desde el punto de vista histórico más interesante, ese Dalí de vanguardia, sino que vamos a ver un Dalí que ha sido leído como un Dalí después de Dalí, es decir, ese artista que a partir de finales de los años 30 se traslada a Nueva York y se desvincula en muchos aspectos desde el contenido político revolucionario que había tenido el surrealismo, y va a ser una figura muy interesante que además la vamos a leer a través de la propia figura de Dalí. Me refiero con su aparición recurrente a través de la televisión y a través de otros medios, y que de alguna manera va a configurar que es un corpus de fuentes de estudio que no ha sido tal vez sistematizado, pero que es muy interesante para ver ese Dalí más complejo, o no sé si más complejo, de apariencia más banal, pero que al mismo tiempo está introduciendo cosas muy interesantes para el desarrollo de las prácticas artísticas contemporáneas. No vamos a eludir su posicionamiento político, que va a ser conflictivo. En 1964 Franco le concede la Cruz de Isabel la Católica, iba a tener una relación, podemos decir, muy fluida y muy, más que fluida, muy potente con el régimen franquista. No vamos a aludir todos esos, o a obviar esos aspectos más conflictivos, pero vamos a ver también qué se puede rescatar de ese periodo, de esos años donde se involucra de lleno en un aspecto que ya habíamos visto en otras clases, que la cultura de vanguardia que se mantiene en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, rechaza a través de un pensamiento formalista que habíamos determinado a través de esa figura de Clement Greenberg, y donde todos esos aspectos de la cultura popular desarrollados a través de la industrialización y que culminan en esa figura que es el objeto de consumo, que van a ser rechazados por completo por una teoría canónica de la vanguardia. Vamos a ver cómo precisamente cuanto más fuerte se hace esa idea, con mayor ahínco mete Dalí el dedo en la llaga, porque vamos a ver cómo su relación con la cultura popular, con la cultura de masas, aunque son dos términos que ya hemos señalado en alguna ocasión que no son identificables, pero sobre todo con esa idea de cultura de masas, va a ser interesantísima. Y vamos a tomar un poco como guión, aunque vamos a movernos en estratos y sobre todo en fuentes y en documentos muy distintos a los que se aplicó en aquella exposición, pero vamos a tomar como guión este catálogo, que es de una exposición que se hizo en la comisaría Félix Fanés, en el Museo Reina Sofía, Dalí, Cultura de Masas, que es, podemos decir, la primera gran revisión. Esto se hizo en el año 2005, la primera gran revisión de este interés que va a tener Dalí por la cultura de masas y cómo lo va a incorporar a su obra y las consecuencias sociales, políticas, ideológicas que va a tener a la hora de leer a Dalí. Ese Dalí después de Dalí, complejo, pero al mismo tiempo lo vais a ver muy interesante. Este es Salvador Dalí, perverso, polimorfo, anarquista, surrealista, excelso, divino, déspota supremo que rompe con todo, el Dalí poseído de un delirio furiosamente dionisíaco, el Dalí ávido de dólares, el Dalí
nexoso y monárquico. Y por encima de todas las cosas, como siempre ha dicho y se ha autoproclamado, monárquico. Pero no políticamente, metafísicamente. Para mí la monarquía es la prueba de la validez del ácido desoxirribonucleico, o sea que desde la primera célula viviente hasta la última, todo se ha transmitido genéticamente, pero no políticamente porque soy apolítico total. O sea, si saliera un partido monárquico, nunca quisiera participar en ese partido. ¿En un partido daliniano acaso? Tampoco, en absoluto. No estaría dispuesto. Cada día soy más antidaliniano. A medida que me admiro más, encuentro que soy una real catástrofe. Lo he dicho muchas veces, si hubiera 2000 Picassos, 30 Dalís, 50 Einsteins, pues el mundo sería prácticamente inhabitable. Pero que nadie se espante, no los hay. Afortunadamente. Este vídeo, que ya es del año 1977, lo pongo un poco para que veamos el alcance de esta locura daliniana cuando llegó un momento en el que ese pensamiento revolucionario, político, ideológico que estaba detrás del movimiento surrealismo desaparece y él incluso utiliza el ADN para justificar su pensamiento monárquico, ¿no? Es decir, ese tipo de cuestiones que si nos retrotraemos, vamos a empezar un poco por este nuevo contexto de ese Dalí después de Dalí, si nos retrotraemos a esos años 30, donde está teniendo lugar la Guerra Civil Española, en el año 39 da inicio la Segunda Guerra Mundial, vamos a ver cómo en 1940 en la ocupación alemana de Francia y es ahí cuando ya Dalí sale disparado, como muchos otros artistas, para Estados Unidos, huyendo del avance de los nazis en Europa. Es uno de esos múltiples artistas que van a Estados Unidos. Pero como decía, los surrealistas, el movimiento surrealista, lo que le va a criticar o va a criticar, sí, básicamente la actitud de Dalí frente a esta situación que se da en Europa, que se da en España, sobre todo un movimiento surrealista que había sido muy proactivo frente al fascismo o frente al nacionalsocialismo y que Dalí de alguna manera lo que hace es abandonar ese pensamiento revolucionario propio, utópico, propio de esta modernidad vanguardista del periodo de entreguerras, para convertirse un poco en una parodia de sí mismo, que es lo que vamos a ver, y dejarse absorber por esas agencias publicitarias de Madison Avenue, para los cuales asimilar las estrategias políticas y sociales de las vanguardias revolucionarias, las vanguardias históricas, como podía ser el surrealismo, era muy fácil. Y también aquí entra la figura, en este proceso de comercialización extrema que va a tener la figura de Dalí, que se va a convertir a partir sobre todo del año 32, cuando hace su primera exposición en la Galería Julien Levy, pues se va a convertir ya para el año 39 en un poco la niña mimada o la niña de los ojos de la cultura de masas norteamericana, así como una bestia negra para la crítica formalista que estaba defendiendo una separación nítida entre la alta y la baja cultura. Y vamos a ver lo que hace Dalí, es precisamente meter el dedo en la llaga de esa separación y precisamente incorporar lo que para él era necesario en un artista contemporáneo, a seguir absorbiendo la tradición europea, pero al mismo tiempo esa cultura popular realizada industrialmente, que va a tener una presencia en su obra enorme. Incluso él va a hacer productos como anuncios de televisión, como diseños de moda, como diseños de frascos de perfume para esa nueva sociedad de consumo, y por eso luego Dalí, por ejemplo, sí va a tener una mayor repercusión o digamos que su obra va a nadar en un contexto mucho más plácido, sobre todo en esos años 60, donde artistas como Andy Warhol y el pop empiezan a incorporar también como elemento discursivo lo que es la cultura popular, la cultura aquello que es realizado industrialmente. Y vamos a ver también cómo ese elemento que ya vimos en Lucio Fontana y que Clement Greenberg, de su clásico texto Vanguardia de Kitsch, va a rechazar, que es precisamente el kitsch, va a ser fundamental también, como en el caso de Lucio Fontana, para que entendamos la aportación también disidente, también fuera de canon, que va a hacer este Dalí complejo que vamos a ver
a lo largo de esta sesión. Pero ¿cómo llega a convertirse Dalí en una figura tan conocida, y ahora vamos a ver hasta qué extremo conocida, en el ámbito norteamericano? Pues como punto de arranque podemos establecer esta obra, La persistencia de la memoria, que fue expuesta en 1932 en la Galería de Gilbert Levy en Nueva York y que va a recibir unas críticas absolutamente entusiastas. Y aquí es donde entra ya esta iconografía recurrente que luego Dalí va a explotar hasta unos extremos casi, como digo, paródicos, donde lo inquietante se va a volver gracioso, como señalábamos antes. Son todos esos relojes fundidos, como si fuera, en palabras del propio Dalí, queso camembert. Vemos también un reloj más cerca de nosotros, un reloj clásico, un reloj de bolsillo, que lleva unas hormigas que ya vimos en el Perro Andaluz, que también tenían distintos sentidos simbólicos. En cualquier caso, una obra donde esa radicalidad que hemos visto mucho más agresiva o que conocemos del Dalí más clásico, aquí se va depurando hacia unas concepciones plásticas mucho más anodinas. Sí, está el tema del tiempo, espacio-tiempo, propio de lo onírico, que no es el canónico, pero en cualquier caso que no es el real, que no es el que tenemos en nuestra vida cotidiana, pero en cualquier caso es una pieza que va a levantar, como digo, un entusiasmo enorme en el contexto norteamericano de aquellos años. En esta misma galería habrá muchas individuales, pero también va a ser muy importante la presencia de Dalí en numerosas colectivas que se realizan por estos años en Nueva York sobre surrealismo, como esta arte fantástico de Dada y surrealismo que se hace en el MoMA de Nueva York en 1936. Pero en esta exposición ya estaba otro artista surrealista español, en otra, digamos que el que representa con mayor nitidez la otra línea, más abstracta, aunque no sea plenamente abstracta en muchas ocasiones, que es Miró. Es decir, Miró realmente va a ganarle la batalla a Dalí respecto al ámbito de la crítica, del reconocimiento institucional. Por ejemplo, en el año 41 el MoMA ya dedica una retrospectiva a Dalí y otra a Miró, y es Miró el que gana la batalla porque él sí estaba de alguna manera manteniendo esa cuestión de la pureza, de la especificidad del medio, de la forma, extraída, donde se ha extraído cada vez más cuestiones narrativas, cuestiones vinculadas a lo literario. Podemos decir que en Dalí va a tener una presencia brutal, pero sobre todo lo que va a aportar Miró son recursos plásticos, como determinados campos de color, que luego podemos ver en los artistas de color field del expresionismo norteamericano, y también determinadas técnicas de azar controlado que van a ser muy importantes para artistas como Pollock. Es decir, ahí él sí va a determinar una influencia muy grande en esa vanguardia específicamente norteamericana que es el expresionismo norteamericano, y de hecho Clement Greenberg, que va a ser uno de los grandes defensores de esta teoría formalista, el crítico Clement Greenberg, le va a dedicar una monografía a Miró en el año 1948. Y vamos a ver que ambos sujetos, Dalí y Miró, ejemplifican muy bien, en el caso de Miró, el éxito en un sentido institucional, y en el caso de Dalí, el éxito en un sentido comercial, directamente comercial. Este perro mirando a la luna de Miró, es una pieza de Miró del año 29, pues sería un poco el equivalente a la persistencia de la memoria de Dalí, en el sentido que fueron las dos imágenes, repetidamente, las primeras que tuvieron los norteamericanos a la hora de conocer a ambos artistas. Y aquí lo que estamos viendo es esos campos de color que luego, depurados en otro sentido y desde otro lugar, podrían estar presentes en Rothko, lo vemos en ese fondo, y también esa forma biomórfica que podemos ver en artistas como Archie Gorky, por ejemplo. Esta es otra obra de Miró que se llama El pájaro bello, descifrando lo desconocido a una pareja enamorada. El título ya es muy narrativo, pero no tanto es una pieza de 1941, pero no tanto la cuestión de la propia plástica. No sabemos muy bien lo que está pasando con estos ideogramas y estas líneas que se distribuyen por todo el lienzo y que anticipan esa estética all over que luego desarrollarán artistas como por ejemplo Jackson Pollock. Y de hecho, Clement Greenberg, al que ya hemos aludido a él en algunas ocasiones, este teórico, este crítico, que va a ser la cabeza pensante de esta nueva dogmatismo formalista que quiere que sea extraliterario, extranarrativo, que la pintura tenga estos componentes y que asuma también la propia especificidad del medio, que sean realmente campos de color, trabajando sobre una superficie bidimensional, como estrategia para
hacer una nueva cultura de élite que se distinga con claridad de la cultura popular, que es precisamente justamente lo contrario que está haciendo el propio Dalí. De hecho, Clement Greenberg, hablando de la irreverencia, de la supuesta irreverencia de Dalí en este momento, dirá que su irreverencia es pueril y ampliamente aceptada, pero que tiene tanto de revolucionario como el fascismo. Es decir, directamente acusará a Dalí de fascista y determinará luego una lectura que también va a estar marcada por la propio posicionamiento político posterior de Dalí. Pero estábamos en este año 1939, donde Dalí va a presentar también una exposición con una obra que de alguna manera va a ser la que le va a despuntar, va a hacer que ya por fin despunte hacia una fama que sobre todo va a ser asumida por cierta burguesía aristocrática neoyorquina que va a quedar fascinada con estos relojes blandos y toda esta imaginería daliniana. Robert Lubar, que es un historiador que ha trabajado mucho sobre la figura de Dalí, nos señala que esta posición tan agresiva de Clement Greenberg frente al surrealismo daliniano, pues estaba muy determinada en un contexto que venía determinado por el avance del realismo socialista en la Unión Soviética como doctrina oficial del Estado. Por otro lado, la violenta campaña de los nazis en contra del llamado arte degenerado y de la proliferación en Occidente de una comercialidad kitsch y de una degradada cultura de masas. Por eso Greenberg lo que hace es dirigir su mirada a la tradición de la pintura abstracta moderna como la única y la última depositaria de las creencias utópicas y de los ideales heroicos para un mundo en crisis. Es decir, opone o plantea como forma de resistencia ante ese kitsch degenerado y el avance, como hemos visto, de un realismo propagandístico, el abstracto. Frente a Dalí, que ya había expresado públicamente en el año 1935 su desprecio por ese modelo de debilidad mental que era el llamado arte abstracto. Pero en 1939 tiene lugar otra vez en la galería de Julien Levy una exposición de Dalí que es la que directamente ya le posiciona, que es donde presenta El enigma sin fin, esta pintura que estamos viendo, donde lo que muestra es un ejemplo virtuoso de su capacidad para trabajar con imágenes múltiples. En este caso se pueden distinguir hasta 6 imágenes. Y dejamos la imagen unos segunditos para que las localicéis. Vemos una mandolina, que es un frutero con peras y 2 higos sobre una mesa, una bestia mitológica, un rostro de un gran cíclope, un galgo, un filósofo inclinado, y también la playa del Cabo de Creus con una mujer sentada vista de espaldas cosiendo una vela y una barca. Y previendo las posibles dificultades del espectador en identificar las distintas imágenes, Dalí realizó ilustraciones individuales, como son estas que estamos viendo, de cada una de las posibles lecturas. Pero además de Clement Greenberg, el propio Breton, que ya lo habíamos visto, lo habíamos mencionado muy brevemente en aquel capítulo sobre un perro andaluz, que fue el padre fundador del movimiento surrealista, en este año 1969 va a escribir lo siguiente sobre Dalí en la revista Minotauro. Dice: la pintura de Dalí se encuentra amenazada ya por una monotonía profunda y real. A fuerza de intentar pulir su método paranoico crítico, salta a la vista que está comenzando a deslizarse por unos entretenimientos que recuerdan a los crucigramas. Utiliza aquí el término entretenimiento, es decir, reduce, como también ven a hacer Adorno y Horkheimer en Dialéctica de la Ilustración, la alta cultura a mero entretenimiento, ¿no? Esto es un poco lo que está planteando aquí Breton ya en esta descalificación hacia Dalí y hacia su surrealismo, pero también quien va a ganar la batalla, por lo menos en cuanto a popularidad, va a ser Dalí. Sobre todo porque la popularidad de Dalí ya era imparable, sobre todo desde que en diciembre de 1936 la revista Time le va a dedicar la portada con esta fotografía de Man Ray que había hecho al propio Dalí. Pero en Europa también seguía una profunda difusión, incluso un apogeo del surrealismo, ¿no? En el año 1938 se hace en París
una gran exposición internacional del surrealismo, y donde Dalí presenta ya una pieza que va a tener un éxito enorme, como es su Taxi lluvioso, a medio camino entre el objeto encontrado y el objeto encontrado surrealista y la instalación. Lo que nos encontramos era este taxi con un chofer con cabeza de tiburón, una pasajera vestida de noche, que estaba sentada más sobre un montón de verduras y que eran regados por la lluvia que caía en el interior del propio taxi. Mientras, además, centenares de caracoles se paseaban por estos cuerpos empapados. Y en 1938 también Dalí consigue, a través de la mediación de Stefan Zweig, visitar, conocer a Sigmund Freud, que para él era como conocer a Dios. Stefan Zweig escribe una carta a Freud, Freud le responde, además es muy interesante lo que dice, lo que señala Freud en esta carta de respuesta. Dice: os agradezco realmente vuestra carta de presentación que me trajo la visita ayer, porque hasta entonces estaba inclinado a considerar locos integrales, digamos un 95%, igual que en el alcohol puro, dice Freud, a los surrealistas, que según parece me han elegido como su santo patrón. Pero veamos palabras de la propia voz de Dalí, en un vídeo que tiene un sonido un poco raro, un poco malo, cómo fue aquel encuentro entre Dalí y Freud. Allí hubo una escena terrible porque yo le enseñé mi cuadro La Metamorfosis de Narciso, que me gustó mucho. El cuadro no me interesa, yo quisiera que usted leyera mi tesis sobre la paranoia crítica que he hecho con Lacan. Y él volvía al cuadro, yo volvía a que leyera mi tesis científica. Y al final, puñetazo, digo, quiero que lea esta noche. Entonces Freud se quedó un poco asombrado y dijo a Stefan Zweig: nunca he visto un prototipo de español más claramente. Es un fanático. Pero hacia donde estaba ya orientada la mirada de Dalí era hacia Nueva York y todo lo que esa ciudad le iba a ofrecer, y también todos los Estados Unidos, donde vamos a ver que se va a convertir en una figura realmente popular. Y para ello van a suceder distintas cosas, algunas ya las hemos analizado, como puedan ser las exposiciones que él había llevado a cabo de manera individual o colectiva. Pero el año 1939 va a ser especialmente importante por dos cuestiones. En primer lugar, porque es donde lleva a cabo El sueño de Venus, que es uno de los proyectos más raros de todos los que hace Dalí, más extraños, más kitsch, más, ¿cómo decirlo?, donde reduce ya definitivamente la dimensión transformadora del surrealismo en un objeto de consumo masivo. Y por otro lado, su proyección en Estados Unidos también va a requerir de una serie de estrategias publicitarias, descaradamente publicitarias, como ese momento en el que él rompe un escaparate en Nueva York, y que vamos a oír cómo él lo relata, siempre teniendo en cuenta que los relatos de Dalí están mediados en muchos casos por la fantasía, el exceso y la invención. Pero algo así, porque tenemos datos que nos confirman que aquello sucedió, algo parecido a lo que Dalí nos cuenta debió acontecer. El surrealismo estaba de moda en Nueva York y los escaparates, el Bonitero, el más lujoso de la Quinta Avenida, me pidieron de hacer 2 escaparates surrealistas. Entonces yo me pasé toda la noche trabajando. El uno se llamaba El Día, el otro La Noche, y había cosas realmente horrendas. Había teléfonos en forma de langosta, había sobre todo una bañera peluda, doblada de astracán, en fin, indescriptible. Había un traje afrodisíaco lleno de pipermín y moscas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo muy contento, el día siguiente voy a ver el resultado, veo que me han cambiado el escaparate. Entonces pido qué ha pasado, y dice que había demasiado gente que lo miraba. Yo dije que lo tenía que volver a poner, que sí, que no hablaba inglés, que me habían ya pagado mi cheque, que no tenían para qué cambiar nada. Entonces me se ocurrió una cosa, entrar en los 2 escaparates y a patadas rompí todos los maniquís. Y después cogí la bañera peluda, y la quise volcar para dejar inutilizable el escaparate con el agua que había. Pero la bañera rompió el cristal, un inmenso cristal, Gala llorando, todo el mundo desesperado. Mi abogado llega y me dice: lo mejor es ir a la cárcel inmediatamente,
porque conozco un juez que va a juzgar los delitos de esa tarde, que es muy buena persona. Entonces me metieron a las 8 de la tarde en una especie de jaula ignominiosa y entonces pasé de eso a ser juzgado. Había el clásico juez con el pelo blanco, escuchó lo sucedido y dice: Dalí ha cometido un acto demasiado violento, ha roto un cristal que vale $60, lo tiene que pagar, pero todo artista tiene el derecho de defender la integridad de su obra hasta las últimas consecuencias. Esta historia del escaparate sucede en el mes de marzo, pues el 30 de abril de ese mismo año, de 1939, tiene lugar la Gran Exposición Universal de Nueva York, que de alguna manera lo que venía era a intentar dar un impulso a esos años de la Gran Depresión, que ya vimos en las clases sobre el New Deal de Roosevelt, y que apostaban por un mundo, el mundo del mañana, esa idea de progreso que también hemos visto, la idea del mañana, que es propia del movimiento moderno, del pensamiento, del proyecto moderno, esa idea de un futuro como progreso, utopía posiblemente inalcanzable, pero lo cual no quita para seguir avanzando hacia ella, estaba aquí presente y también tenía la determinación de dar un impulso a una economía estadounidense que todavía no se había recuperado y que tendría que pasar la Segunda Guerra Mundial para que Estados Unidos recuperara su esplendor económico y se convirtiera en la importantísima potencia que va a ser durante toda la segunda mitad del siglo XX. Y traigo esta exposición universal porque Dalí también va a tener allí un escaparate importante que de alguna manera, junto a este escaparate roto, este otro escaparate de la exposición universal, van a posicionar a Dalí dentro del escenario popular de la Norteamérica del momento. Y el lema de esta plataforma de proyección hacia el futuro era el mundo de mañana, ¿no? Estaba concebida esa exposición como el triunfo del progreso industrial y del orden capitalista, y que anunciaba una nueva era, la tecnología convertida en un bien de consumo privado, que la guerra iba a paralizar de manera momentánea. Esos dos edificios, uno piramidal y otro redondo, que plantean un estilo aerodinámico, moderno, van a ser interpelados por el propio Dalí en una exposición que va a hacer en ese mismo año, el mismo año de la exposición universal, en la Galería Julian Levy, donde transforma esa arquitectura racional, ese estilo moderno, esas formas aerodinámicas, en su propia poética, que vamos a ver que lo que él va a plantear en su pabellón dentro de la exposición también va a ir por ahí, ¿no? Unas formas que quieren subvertir esa rigidez, esa linealidad tan pura de la nueva arquitectura racionalista, y que Dalí, como vamos a ver en el catálogo de la exposición que hizo en la Galería Julian Levy, lo va a intentar romper y luego lo va a llevar a cabo dentro del contexto de la propia exposición. A esto me refería. Vemos como Dalí no va a dar puntada sin hilo. De hecho, esta exposición se va a inaugurar prácticamente al mismo tiempo que se abren las puertas de la Gran Exposición Universal, donde va a llevar a cabo su Sueño de Venus, que vamos a ver a continuación. En esa exposición universal del 39 lo que encontramos son máquinas de lavar, encontramos ese objeto mágico que es la televisión, que por primera vez emite en directo y es precisamente la apertura de esta exposición universal. Encontramos las primeras fotografías a color de la casa Kodak, es decir, todo un mundo de lujo, de comodidades y también de diversión, que va a estar distribuido por esta gran feria, que va a tener 3 áreas. La primera es la del tema principal, ese mundo de mañana, ese mundo del progreso, ese mundo de la nueva tecnología que se está incorporando. La segunda es una zona dedicada a los distintos estados, es una feria internacional. España no fue porque acababa de salir de la guerra civil. Y una tercera zona un poco difusa, superflua, dedicada al entretenimiento. Y ahí, en ese ámbito de lo superfluo, del entretenimiento, es donde va a edificar Dalí su proyecto, que es un proyecto que en realidad viene a través de su galerista, Julian Levy, que en un primer momento él quería hacer un pabellón surrealista. Por cuestiones económicas tiene que parar ese proyecto, pero ahí aparece esa figura de Dalí, que ya era popular, que ya era conocida, que va a venir apoyada por distintos mecenas, que van a dar pie a que sea al final no el pabellón surrealista, sino el pabellón de Dalí.
elaborado además con muchas prisas porque se incorpora casi en el último momento para llegar a tiempo al día de la inauguración de la feria internacional. Y lo que hace es pues una cosa que está a medio camino entre el objeto surrealista y la casa encantada que nos podemos encontrar en cualquier feria. Maruja Mayo en sus verbenas, o como estamos viendo aquí, Buñuel y Lorca, ya habían mostrado su interés por esta mezcla entre cultura popular, tecnología y ambiente festivo que eran las verbenas, las fiestas. Y este pabellón es digamos que es como una arquitectura de un movimiento moderno blando, como habían sido sus relojes blandos. Está dividida en tres partes, en tres áreas. La primera, que sería la fachada, es una especie de manifiesto, donde vemos una arquitectura de carácter orgánico, donde aparecen figuras como puede ser el San Juan Bautista de Leonardo con la cara de la Mona Lisa, o la Venus de Botticelli invertida, creo recordar que es, ahora lo vemos bien. Y luego dentro nos encontramos con dos zonas, la zona seca, a la cual Dalí le va a dar mucha importancia, donde va a haber una cama de 10 metros de largo con terciopelo rojo y un montón de figuras y de cosas que están allí pasando, y luego una zona húmeda donde nos encontramos un sueño húmedo, de verdad, un sueño mojado de esta Venus, porque en realidad lo que más llamó la atención era que dentro de lo que nos encontrábamos también era un montón de chicas jóvenes, en posturas y con unos vestidos extravagantes, sensuales, y todo al final configuró esta especie como como decíamos antes, de casa encantada, surrealista, extraña, pero también muy fascinante y de hecho tuvo muchísimo éxito para el público que la visitó. Aquí lo vemos en construcción y nos dice Félix Fanet que este sueño de Venus es una especie de montaña informe de la cual surgen, como del cuerpo de un erizo viscoso, toda una serie de apéndices flácidos, algunos con formas de brazos y manos, otros de cactus o de pinchos, otros de muletas, es decir, iconografías que ya estaban presentes en la obra pictórica de vanguardia de Dalí. Y en esa argamasa es donde se podían ver las reproducciones que señalábamos antes de Leonardo y de Botticelli. Vamos a ver que la taquilla, que es ese monstruo que vemos ahí,
o mejor aquí en primer plano, es realmente una cabeza que parece extraída de un cuadro del Bosco, y ahí vemos a Dalí y a Gala. Gala, una figura que todavía no hemos hablado de ella, eh, hablaremos de ella más adelante. Es una figura muy importante dentro de la producción de Dalí. De hecho, este Diego dice que Dalí es Gala como Gala es Dalí, que Dalí inventa tanto a Gala tanto como Gala inventa a Dalí, es decir, que son la misma persona en este proyecto estético, artístico de Gala Dalí, que sería un proyecto conjunto. De hecho, aquí les vemos juntos. Ellos trabajaron mano a mano en todos los aspectos de este pabellón, de este sueño de Venus, y también diseñaron a través de estas famosísimas fotos, porque Dalí desde un primer momento, estas fotos que estamos viendo, quiso que hubiera fotógrafos profesionales que documentaran correctamente todo el proceso creativo del sueño de Venus, todos estos pequeños detalles escenográficos de vestuario que determinaban ese carácter extraño y rotundo que tenía el edificio. Esta es la zona seca a la que hacíamos referencia, donde vemos una chica que está soñando, que representa el papel de la diosa, que está soñando precisamente esta zona húmeda que estaba al lado, con esta gran bañera, donde había recreado una especie de Pompeya submarina. Y Dalí quiso representar en la fachada la Venus que hemos visto antes, pero con una cabeza de pez y al revés, que finalmente no estaba al revés como yo había señalado. Tanto Joan Levy como los patrocinadores dijeron que eso era aberrante, y al final tuvo que ceder el propio Dalí, y por ello escribió esta declaración de la independencia de la imaginación y de los derechos del hombre a su propia locura, que es una octavilla donde el pintor reclamaba o denunciaba la censura o la modificación que le habían exigido sus patrocinadores. Y como vimos en el caso del Ángelus de Millet, cuando veíamos un perro andaluz, cuando analizábamos un perro andaluz, lo que le interesaba a Dalí no era tanto la obra de arte en sí, la alta cultura, el cuadro de Millet, como lo que había provocado en el imaginario popular, porque se había vuelto había sido absorbida como una obra por parte del pueblo, que la había hecho suya, y a él le interesaban más las reproducciones, los carteles, las postales que se habían hecho en torno al Ángelus de Millet, es decir, todo lo que había sido producido industrialmente, más que el propio Ángelus, ¿no? Y ahí está esa vertiente kitsch que va a estar presente en su obra, y que aquí está presente con un tipo de alusiones que desde su condición estética realmente se alejan de lo que se presuponía que era alta cultura, y se involucran en un mundo donde incluso cuestiones como lo hortera pues, están aquí presentes. Es decir, es un canto al mal gusto en un momento donde la propia arquitectura que les rodeaba estaba determinada por esa normativa, por así decirlo, de ornamento y delito, que ya Dorlos había planteado, donde el ornamento en sí mismo se considera como algo innecesario para esa pretensión de racionalidad que el proyecto moderno tenía en sí mismo, ¿no? Y es un poco lo que Dalí, y con esto ya vamos terminando, porque vamos a dividir esta aproximación a Dalí en distintos capítulos, creo que dará para dos más. Decía que es un poco lo mismo que él va a hacer con su propia producción, es decir, va a neutralizar el sentido revolucionario que tenía su propia producción en los años 20 y principios de los 30, para convertirlas en elementos decorativos. Le va a quitar todo lo que tenía de proyecto estético revolucionario para adaptarlo como estilemas decorativos en los cuadros que la alta burguesía neoyorquina, incluso personajes aristocráticos, le van a encargar, como este retrato del Marqués de Cuevas del año 42, y también ese mismo año va a pintar esta otra preciosura, que es esta Venus surgiendo del mar, un retrato de la dama de la alta sociedad norteamericana, Dorothy Sparkle. Y es aquí cuando empieza un Dalí profundamente interesante, que es este Dalí que va a entrar en contacto con Hitchcock, para el cual va a diseñar algunas secuencias para su película Recuerda, o con Disney y su proyecto de película Destino. También va a hacer su propia línea de baños, objetos, sus cuadros perfumados, va a hacer una serie de performance de manera intuitiva, pero que son realmente un antecedente de luego toda esa línea performática que se va a desarrollar posteriormente. Y también dentro del contexto español, él va a estar profundamente apoyado por este giro de una pretendida vanguardia que va a haber en
la España de los años 50, sobre todo, y él va a estar muy vinculado dentro del contexto de la Iglesia Católica, que también busca dentro de su pensamiento estético nuevas formas de atraer fieles o de modernizarse en ese periodo de tímida liberalización del régimen que va a tener lugar a partir sobre todo del año 57. Vamos a ver también cómo el propio Dalí va a visitar al Papa Juan XXIII, es decir, empieza ahora, y lo vamos a ver en los dos siguientes capítulos, una historia absolutamente fascinante. Esta que hemos contado yo creo que también lo es, pero de alguna manera es ahora, a partir de este momento, cuando Dalí se suelta el pelo, se suelta la melena y empieza a hacer absolutas barbaridades, que precisamente en su condición de barbaridad son profundamente interesantes y desveladoras, y en el sentido de que van a abrir caminos que luego el arte contemporáneo, el arte más reciente, va a asumir sin ningún complejo. Analizaremos todo esto, analizaremos también su situación política. Su situación política me refiero a partir de un dato tan interesante, que lo veremos la semana que viene, que es el personaje público que más veces aparece en el nodo después de Franco. Eso nos da una idea de lo que implicó la figura de Dalí en la España de la dictadura en aquellos años, como un emblema cultural de una cierta vanguardia, que luego veremos cómo se establece luego una vanguardia oficial, que es la del Grupo El Paso y otros artistas más vinculados a lo abstracto, ¿no? A lo gestual, en concomitancia con lo que estaba pasando en Estados Unidos. Pero todo eso lo iremos desgranando poco a poco, como hacemos siempre, en la próxima sesión, y de verdad, no os la perdáis, porque Dalí os va a seguir sorprendiendo. Una polla chica, pica pallerica, cama torta y bacarica, matanicis, polchics, pix, pallerics, cama torta y bacarics. Si la polla no hagués sigut xica, pica, pallerica, cama torta i bacarica, els 6 polls no haguessin sigut xics, pics, pallerics, cama torta i bacarica.